¿Alguna vez has imaginado que navegar en la Deep Web podría desatar horrores inimaginables? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en los rincones más oscuros de la Deep Web. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. No puedo precisar en qué momento exacto me metí en la Deep Web. Tal vez fue una mezcla de aburrimiento, curiosidad y la estúpida creencia de que nada realmente malo podría pasarme. Me llamo Adrián, tengo 17 años y siempre he sido un poco obsesionado con la tecnología. Hacer cosas en línea que otros consideraban imposibles me daba una especie de euforia que no conseguía en ningún otro lado. Tal vez, por eso me volví adicto a la adrenalina de lo prohibido. Todo comenzó en un aburrido sábado de verano. Había visto todos los videos virales y Netflix ya no me ofrecía nada que me atrapara. Fue entonces cuando recordé a Marcos, un compañero de clases, hablando sobre la Deep Web como si fuera la cueva de Aladino. Tienes que probarlo, pero no seas imbécil, me dijo una vez, en tono casi paternal. Hay cosas que no deberías ver. Solo mete la mano hasta donde puedas sacarla. Nunca le hice mucho caso a sus advertencias. Pensaba que, como con todo, podría manejarlo. Así que esa noche me instalé Tor, la puerta de entrada a ese mundo oculto. Al principio, lo típico, foros, links rotos, vendedores de todo tipo de sustancias. Pero pronto, algo llamó mi atención. Era un foro que no tenía nombre, solo una URL críptica que terminaba en Angel. El título del único hilo activo era la última sesión. Lo abrí, intrigado. Usuario 1999, si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. No sé quién eres, pero ten cuidado. La última sesión es real. No hagas lo que yo hice. El mensaje no tenía sentido. Parecía una advertencia escrita por algún loco buscando asustar a novatos como yo. Pero por alguna razón, no pude dejar de leer. Continuaban con respuestas que, lejos de ser explicativas, solo empeoraban el misterio. M1NDH4CK, pensé que era un juego. Ahora tengo miedo de cerrar los ojos. Cada vez que lo hago, veo esa maldita cara. Añón-03, me siguió hasta mi casa. No quiero morir. Ayuda. Entre esas respuestas, un mensaje se destacaba. No por su contenido, sino por su formato. Era un simple link, sin texto adicional. El usuario que lo había posteado era solo una serie de números y letras, como un código aleatorio. Al principio, dudé en hacer clic. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Además, ¿qué podía pasar? Solo era un link. La página tardó en cargar. La pantalla se quedó en negro por unos segundos antes de mostrar un fondo oscuro con un único botón en el centro que decía, iniciar sesión. Me quedé mirando la pantalla, preguntándome si debía continuar. Finalmente, la curiosidad ganó. Hice clic en el botón y la pantalla parpadeó, mostrando una ventana emergente que me pidió acceso a mi cámara web. De nuevo, dudé. Pero después de unos segundos, accedí. Al principio, todo estaba en negro, pero luego, mi rostro apareció en la esquina de la pantalla, reflejado por la cámara de mi laptop. No había nada más en la página, solo mi rostro y un cronómetro que comenzó a contar desde 01. Pasaron unos segundos sin que ocurriera nada. Me sentí estúpido, convencido de que todo era una broma pesada. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana, algo cambió. La imagen en la pantalla parpadeó y vi otra cara reflejada en el video. No era la mía. Era el rostro de un hombre, con la piel pálida, casi translúcida, y ojos que parecían demasiado grandes para su rostro. No había hecho ningún sonido, solo estaba ahí, mirándome fijamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Moví la cabeza para asegurarme de que no era un reflejo, pero la figura permanecía inmóvil en la pantalla, como si estuviera observándome desde el otro lado. Intenté cerrar la ventana, pero mi cursor no respondía.
Apreté el botón de apagado, pero la computadora no reaccionó. Estaba atrapado. La figura en la pantalla comenzó a moverse, lentamente, como si estuviera acercándose a la cámara. No se escuchaba ningún sonido, solo el silencio de mi habitación y el cada vez más acelerado latido de mi corazón. Intenté pararme, pero mis piernas se sentían débiles. El hombre sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Parecía como si estuviera disfrutando de mi miedo. De repente, el rostro en la pantalla se distorsionó. La imagen parpadeó y la cámara comenzó a mostrar algo más, algo que no debería haber sido posible. Era mi habitación, pero desde un ángulo diferente. Como si alguien estuviera filmándome desde un rincón donde no había ninguna cámara. El pánico me invadió. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la habitación. Traté de apagar la computadora de nuevo, esta vez con más desesperación. Pero la imagen no desaparecía. En la pantalla, la figura se movía más cerca de mí, como si estuviera a punto de salir de la pantalla. Sentí un frío recorriendo mi espalda, un frío que no tenía explicación. Fue entonces cuando la figura habló. «Es demasiado tarde, Adrián». Mi nombre. Lo había dicho con una voz que resonaba en mi cabeza, aunque mis auriculares estaban desconectados. Era como si hubiera hablado directamente dentro de mi mente. Salté de mi silla y me alejé de la computadora, pero la imagen seguía ahí. Lo más aterrador fue cuando me di cuenta de que el hombre no solo sabía mi nombre. Sabía todo sobre mí. «Sabes que no debiste venir aquí», continuó la voz. «Ahora estás atrapado. Yo soy parte de ti». Quería gritar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. De repente, todo se apagó. La computadora, la luz de la habitación, todo. Quedé sumido en la oscuridad. Solo el sonido de mi respiración acelerada llenaba el aire. Quise moverme, buscar mi teléfono, cualquier cosa para iluminar la habitación, pero estaba paralizado. Entonces, escuché un ruido. Era un susurro, un murmullo suave que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Se movía alrededor de la habitación, una voz ininteligible que me hacía temblar de terror. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera solo una pesadilla. Pero el susurro se volvió más fuerte, y luego, lo sentí. Una mano fría tocó mi hombro, con un agarre firme y gélido que me hizo abrir los ojos de golpe. Pero no había nadie. Nada. Solo la oscuridad y la certeza de que algo estaba ahí conmigo. Algo que no podía ver, pero que estaba esperando. Cuando la luz regresó, la pantalla de mi computadora estaba en blanco. La cámara web seguía encendida, y mi reflejo se veía pálido y asustado. Me acerqué con cautela, con la sensación de que algo podía saltar desde la pantalla en cualquier momento. Pero no pasó nada. El cronómetro en la esquina había llegado a las 0:59 y seguía contando, como si la sesión aún no hubiera terminado. Con manos temblorosas, cerré el navegador y apagué la computadora. Me tiré en la cama, con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño. Pero sabía que no lo era. La sensación de ser observado no me abandonaba, como si la figura en la pantalla no solo hubiera estado en la computadora, sino también en mi habitación, en mi mente. Esa noche no pude dormir. Cada sombra, cada pequeño ruido me hacía saltar, convencido de que él estaba ahí, esperándome en la oscuridad. Cuando el amanecer finalmente llegó, me sentí aliviado, aunque el cansancio y el miedo me pesaban como una losa. Durante el día intenté distraerme, pero las imágenes de la noche anterior seguían apareciendo en mi mente. Intenté razonar conmigo mismo, pensar que tal vez había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero no podía ignorar lo que había visto y sentido. Y lo peor de todo era que sabía que no estaba solo. Decidí que no volvería a acercarme a la Deep Web. Era un mundo lleno de peligros que no comprendía, y ahora, uno de esos peligros me había encontrado. Pero, como un adicto que no puede evitar volver a su vicio, me encontré una vez más frente a la computadora esa noche. Encendí la máquina con una mezcla de miedo y determinación. Tenía que saber si todo había sido real o si mi mente me había jugado una mala pasada.
Cuando la computadora se encendió, lo primero que hice fue revisar la cámara. Estaba apagada. Me sentí un poco aliviado, pero solo un poco. El temor seguía ahí, como una presencia constante en el fondo de mi mente. Navegué por mis archivos, buscando algo que confirmara lo que había pasado. Pero no encontré nada. Ni rastro del sitio web, ni del video, ni de la figura que había aparecido en mi pantalla. Era como si nada hubiera pasado. Pero mi corazón aún latía rápido, y mi piel aún sentía ese frío inexplicable. Me llamo Alex, y como muchos adolescentes de mi generación, crecí rodeado de tecnología. Había oído hablar de la Deep Web desde hacía años, una especie de mundo subterráneo digital donde podías encontrar cualquier cosa, desde lo más banal hasta lo más perturbador. La mayoría de las historias que circulaban eran mitos, o al menos eso creía yo. Pero hubo una noche en particular en la que decidí adentrarme, y lo que encontré cambió mi vida para siempre. Todo comenzó como un simple reto entre amigos, uno de esos que haces para impresionar a los demás. Habíamos estado hablando sobre la Deep Web y de todas esas cosas extrañas que supuestamente se vendían allí. Alguien mencionó algo sobre subastas de objetos malditos, y claro, todos se rieron y comenzaron a bromear sobre ello. Pero entonces, alguien sugirió que probáramos suerte, que nos aventuráramos juntos y viéramos si realmente existía algo así. Mis amigos, como era de esperar, se echaron atrás cuando llegó el momento de la verdad. Pero yo, tal vez por orgullo o pura curiosidad, decidí seguir adelante. Esa noche, me encerré en mi habitación, apagando todas las luces y colocando una toalla debajo de la puerta para que mis padres no vieran la luz de la pantalla. Mi corazón latía con fuerza mientras conectaba mi computadora a la VPN y abría el navegador Tor. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero me convencí de que era lo suficientemente inteligente para no caer en ninguna trampa. Después de unos minutos de búsqueda, encontré un foro que parecía cumplir con lo que estaba buscando. El lugar se llamaba Mercado del Crepúsculo, un nombre que resonaba con un aire de misterio y peligro. En la página principal, había una lista de categorías que iban desde objetos coleccionables raros hasta servicios únicos. Me reí al ver algunas de las opciones, como invocaciones y reliquias malditas. Parecía más una broma elaborada que algo real. Sin embargo, una categoría en particular llamó mi atención: subastas en vivo. Entré sin pensarlo dos veces. El sitio me llevó a una página de inicio de sesión. Aquí fue donde me detuve por un segundo. Sabía que cualquier movimiento en falso podía atraer la atención equivocada, pero mi curiosidad era más fuerte. Ingresé un nombre de usuario y una contraseña falsos y, para mi sorpresa, funcionó. De repente, me encontré dentro de una sala de chat, donde la gente conversaba en tiempo real sobre los artículos que se estaban subastando. La atmósfera era tensa, casi cargada de electricidad. Los mensajes fluían rápidamente por la pantalla, pero lo que más me llamó la atención fue el título en la parte superior: subasta de almas, hoy a la medianoche. Era absurdo, pensé. Sin embargo, mi curiosidad me llevó a seguir explorando. Los usuarios discutían sobre los objetos subastados, describiéndolos con un nivel de detalle que me puso la piel de gallina. Una persona mencionó haber adquirido una muñeca que nunca dejaba de sonreír, mientras que otro se jactaba de haber comprado un espejo antiguo que reflejaba una versión más antigua y aterradora de uno mismo. A medida que la medianoche se acercaba, la actividad en el chat se intensificó. Los usuarios comenzaron a hablar de la subasta del alma como si fuera el evento más esperado. Algunos advertían que solo los más valientes debían participar, mientras que otros simplemente decían que no era para los débiles de corazón. Por supuesto, me quedé hasta el final. A las 12 en punto, la pantalla cambió. Apareció un mensaje que decía: la subasta del alma comienza ahora. Procedan bajo su propio riesgo. La sala de chat se llenó de mensajes, pero algo en el ambiente había cambiado. Las bromas habían cesado y todos parecían estar en un estado de tensa anticipación. La subasta comenzó con un simple objeto, un anillo plateado que, según la descripción, pertenecía a una viuda que murió trágicamente en un incendio.
Se decía que el anillo contenía una parte de su alma, atrapada en un ciclo eterno de dolor. La idea era ridícula, pero la gente comenzó a pujar de inmediato y los precios subieron rápidamente. El siguiente artículo fue un reloj de bolsillo antiguo. La descripción decía que pertenecía a un relojero que, según la leyenda, perdió la razón después de obsesionarse con medir el tiempo exacto de la muerte. De nuevo, las pujas comenzaron y el precio se disparó. Era como si la gente estuviera compitiendo por algo más que simples objetos. Me mantuve al margen, observando cómo las pujas aumentaban y cómo los artículos se volvían cada vez más extraños. Uno de ellos era una pluma negra que supuestamente había sido utilizada en un ritual de invocación. Otro era un frasco de cristal con lo que se describía como la última lágrima de un demonio. Era difícil saber si todo esto era una elaborada broma o si realmente había personas dispuestas a pagar por estas cosas. Pero entonces, la subasta llegó a su clímax. Último artículo de la noche, apareció el mensaje en la pantalla. El alma de un ser humano. La sala de chat estalló. Nadie sabía si esto era real o simplemente una provocación. Pero antes de que pudiera pensarlo demasiado, la pantalla mostró un video en vivo. La transmisión en vivo mostró una habitación oscura, apenas iluminada por la luz de una vela. En el centro de la habitación había una silla. Sobre ella, una figura encapuchada, atada y con la cabeza inclinada hacia abajo. El silencio en la sala de chat era ensordecedor. Podía sentir cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido, y un sudor frío comenzó a cubrir mis manos. Un mensaje apareció en la pantalla: esta es la verdadera subasta del alma. La vida de este individuo está en juego. Quien gane, decidirá su destino. Mi mente intentó racionalizar lo que estaba viendo. Esto no podía ser real. Era imposible que estuviera presenciando algo así. Sin embargo, la atmósfera en la sala de chat era tan tensa que nadie se atrevió a cuestionarlo. Las pujas comenzaron de inmediato. Las cifras en la pantalla aumentaban a un ritmo vertiginoso. Era como si los participantes estuvieran compitiendo no solo por el control de esa alma, sino por el poder de decidir sobre la vida y la muerte. No podía apartar la mirada de la pantalla. ¿Qué tipo de persona podría hacer esto? ¿Y quiénes eran los que pujaban? Finalmente, un mensaje en rojo apareció en la pantalla: subasta cerrada. Ganador, Dark Gambit. El chat se llenó de mensajes de felicitación y la cámara comenzó a hacer zoom en la figura encapuchada. Poco a poco, el individuo levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y demacrado. Sus ojos estaban llenos de terror y su boca estaba amordazada, aunque podía ver el dolor en su expresión. Mi estómago se revolvió. ¿Quién era esta persona? ¿Y qué significaba realmente ganar su alma? Entonces, el ganador, Dark Gambit, escribió en el chat: hacedlo. El video mostró a dos figuras encapuchadas que entraron en la habitación. Se acercaron a la figura atada y le quitaron la mordaza. El individuo comenzó a gritar, sus palabras apenas audibles por el micrófono. No entendí mucho de lo que decía, pero había una súplica en su voz que me hizo estremecer. Uno de los encapuchados sacó un cuchillo largo y afilado de su túnica. La figura atada comenzó a retorcerse, tratando desesperadamente de liberarse. Pero era inútil. La cámara se enfocó en el cuchillo mientras se acercaba lentamente al cuello de la víctima. Sentí un impulso repentino de hacer algo, de detenerlo. Escribí frenéticamente en el chat: no lo hagáis. Pero mi mensaje se perdió entre la avalancha de comentarios que pedían más, exigiendo sangre. Y entonces, el cuchillo se deslizó. La pantalla se llenó de oscuridad justo antes de que pudiera ver el desenlace. El chat enloqueció. Algunos celebraban, otros parecían decepcionados. Yo, por otro lado, sentía como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. No podía creer lo que acababa de presenciar. Apagué la computadora, mi mente inundada de imágenes que deseaba poder olvidar. Pensé que eso sería el final de todo. Pero estaba equivocado. Unos días después, comencé a notar cosas extrañas. Primero, fueron llamadas telefónicas en medio de la noche. Nadie respondía cuando contestaba,
pero podía oír una respiración al otro lado de la línea. Luego, mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Se encendía sola, mostrando mensajes crípticos que desaparecían antes de que pudiera capturarlos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro. Era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. No debiste intervenir. Me incorporé, encendiendo todas las luces de mi habitación. Pero no había nadie allí. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Unos días después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. El remitente era un tal Dark Gambit. El asunto decía: gracias por tu participación. El cuerpo del mensaje estaba vacío, pero había un archivo adjunto. Mi mano temblaba mientras hacía clic para abrirlo. Era un video, similar al que había visto en la subasta. Solo que esta vez, la persona en la silla era yo. El terror se apoderó de mí. En el video, estaba atado y amordazado, igual que la figura que había visto antes. La cámara se acercaba lentamente mientras mi yo del video luchaba por liberarse. Finalmente, la pantalla se oscureció, y solo quedó un mensaje en texto. Tu alma está en juego. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Cerré todas mis cuentas, desconecté mi computadora y traté de alejarme de la tecnología lo más posible. Pero siempre tengo la sensación de que alguien, o algo, me está observando. No importa cuántas veces cambie de número de teléfono, siempre recibo esas llamadas en la madrugada, con esa respiración pesada al otro lado. He tratado de contarle a alguien, pero cada vez que lo hago, me miran como si estuviera loco. Quizás lo estoy. Pero sé lo que vi y sé lo que sentí. Por eso, si alguna vez te sientes tentado a explorar la Deep Web, te lo suplico, no lo hagas. No importa cuánta curiosidad sientas, no importa cuánto te digan que todo es solo un juego. Porque, en algún lugar de ese vasto y oscuro rincón de Internet, hay cosas que no deberían existir. Y si tienes la mala suerte de toparte con ellas, podrías descubrir que hay subastas en las que no te interesa participar. Yo lo hice, y ahora, vivo con la constante certeza de que mi alma podría ser la siguiente en la lista. Nunca pensé que terminaría haciendo algo tan estúpido. Pero, ¿cómo evitarlo? La curiosidad mata, o al menos, eso dicen. La primera vez que escuché sobre la Deep Web fue en una de esas conversaciones en la cafetería de la escuela. Mis amigos hablaban en voz baja, casi como si discutieran sobre un oscuro secreto que no querían que nadie más supiera. ¿Alguna vez has entrado?, preguntó Marcos, el típico chico que siempre parecía saber todo. No me interesa, respondió Paula, encogiéndose de hombros. Es peligroso. Pero yo no dije nada. De hecho, en ese momento, no tenía ni idea de lo que realmente era la Deep Web. Pero algo en la manera en que Marcos lo mencionó, con una chispa en los ojos, encendió mi curiosidad. No me atreví a preguntar en ese momento, pero en cuanto llegué a casa, me sumergí en Internet para investigar. La mayoría de las páginas convencionales hablaban de la Deep Web como un lugar lleno de actividades ilegales, tráfico de drogas, armas y cosas mucho peores. Pero, entre los resultados de la búsqueda, también había un montón de sitios que decían que, si sabías dónde buscar, podrías encontrar cosas realmente interesantes, incluso misteriosas. Pasé semanas investigando cómo entrar sin llamar la atención, cómo mantenerme seguro. Me descargué un navegador especial, activé una red VPN, y seguí todos los consejos que pude encontrar. No tenía idea de lo que buscaba realmente, pero en algún lugar, en lo profundo de mi mente, algo me empujaba a seguir adelante. Finalmente, una noche, me decidí. Era tarde, mi familia ya estaba dormida, y sentí esa mezcla de nerviosismo y emoción que solo surge cuando estás a punto de hacer algo que sabes que es un error, pero que no puedes evitar. Con el corazón palpitante, escribí la dirección de una de esas páginas de acceso que había encontrado en un foro. El sitio era una especie de mercado, pero no uno convencional. La interfaz era básica, casi anticuada, y todo estaba envuelto en un aura de secretismo.
Había listados de todo tipo, desde drogas hasta artefactos extraños y servicios que no quise investigar demasiado. Pero entonces, entre las categorías, vi algo que llamó mi atención: experiencias. Clic. La página siguiente tenía solo unos cuantos listados. Cosas como sueños inducidos y viajes alucinógenos llenaban la pantalla, pero un título al final de la página me atrapó: la experiencia del hombre de la máscara. No tenía descripción, solo un precio ridículamente bajo. Algo dentro de mí gritaba que lo dejara pasar, pero mis dedos, temblorosos, hicieron clic en el botón de compra. Recibí un correo electrónico casi al instante, con un archivo adjunto llamado Instrucciones, PDF. Lo descargué y lo abrí sin pensarlo 2 veces. Solo tenía una frase: espera el paquete. No lo abras hasta la medianoche. El paquete llegó 2 días después. Una caja pequeña, negra, sin remitente ni marcas de identificación. Era tan ligera que pensé que debía estar vacía. La escondí en mi habitación, esperando hasta que fuera medianoche para abrirla, tal como las instrucciones decían. Esas horas de espera fueron una tortura. No podía concentrarme en nada, mis pensamientos giraban constantemente alrededor de esa caja. Me preguntaba si había cometido un error, si había hecho algo que no podría deshacer. Pero al mismo tiempo, la emoción de lo desconocido me devoraba. Finalmente, cuando el reloj marcó las 12, me senté en la cama con la caja frente a mí. Con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro, solo había una máscara blanca, con una expresión en blanco, sin ninguna característica definitoria, y un papel con unas pocas palabras. Póntela. Y espera. Me quedé mirando la máscara, preguntándome qué demonios estaba haciendo. ¿Era esto una broma? ¿Algún tipo de estafa? Pero la sensación de que algo más profundo estaba en juego me impulsó a continuar. Me puse la máscara. Por un momento, no pasó nada. Me sentí estúpido, sentado en mi habitación con esa cosa en la cara. Pero entonces, el aire pareció cambiar. Una ráfaga de viento frío cruzó la habitación, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Y entonces, escuché un susurro. No podía decir de dónde venía, pero estaba ahí, justo al borde de la audición. «Ven», dijo la voz, tan suave que apenas la oí. Mi cuerpo se congeló, pero no pude evitar girar la cabeza hacia la puerta. La abrí lentamente, mis pasos resonando en el pasillo en total silencio. La casa estaba a oscuras, pero algo en mi interior me empujaba a seguir. Bajé las escaleras, cada crujido de la madera sonaba más fuerte que el anterior y me encontré frente a la puerta principal. La abrí. Afuera, la noche estaba oscura, sin luna, y las estrellas parecían más distantes que nunca. Pero había algo más. Una figura de pie en la acera, apenas visible en la penumbra. Su silueta era alta, delgada, y llevaba una máscara idéntica a la mía. Por un momento, pensé en retroceder, en cerrar la puerta y correr a mi habitación. Pero mis pies parecían tener vida propia. Crucé la puerta y caminé hacia él. Cuando estuve a unos pasos de la figura, ésta se giró lentamente y comenzó a caminar, alejándose por la calle. No me dijo nada, no hizo ninguna señal para que lo siguiera, pero yo lo hice. No sé por qué. La máscara en mi cara se sentía cada vez más pesada, como si intentara fusionarse con mi piel. Caminamos durante lo que parecieron horas. Las calles estaban desiertas, las casas en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar lo que estaba sucediendo. Finalmente, llegamos a un parque que no reconocí. La figura se detuvo y me miró por primera vez. A través de los agujeros de su máscara, no pude ver sus ojos. Solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Y entonces, habló. El juego comienza ahora. Antes de que pudiera procesar sus palabras, me vi rodeado por otras figuras, todas con máscaras idénticas. Formaban un círculo a mi alrededor, bloqueando cualquier escape. La voz en mi cabeza, la misma que había escuchado antes, susurraba cosas que no lograba entender, palabras que no parecían humanas. «Corre», dijo la figura frente a mí. No necesité que me lo dijeran 2 veces.
Me di la vuelta y comencé a correr, mis pies golpeando el suelo con desesperación. No sabía hacia dónde iba, solo que necesitaba alejarme de ellos. Pero a cada paso que daba, sentía su presencia más cerca. El parque, que inicialmente parecía pequeño, se transformó en un laberinto sin fin. Cada giro, cada esquina, solo me llevaba a más oscuridad. Y entonces, las luces comenzaron a apagarse. Los postes de luz, que antes iluminaban mi camino, se fueron apagando uno por uno, hasta que todo quedó sumido en una negrura total. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, siempre a la misma distancia, nunca acelerando, pero tampoco disminuyendo la velocidad. Mi corazón latía con fuerza, cada respiro se volvía más difícil, y la máscara en mi cara parecía apretar más y más, como si quisiera asfixiarme. Justo cuando pensé que no podía correr más, que mi cuerpo se rendiría, vi una luz en la distancia. Un faro en la oscuridad. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, sintiendo que era mi única esperanza de escapar. Cuando llegué a la luz, me encontré en medio de una carretera desierta. No había coches, ni personas, solo la interminable línea de asfalto que se perdía en la oscuridad. Giré la cabeza hacia atrás, esperando ver a las figuras persiguiéndome, pero no había nada. Solo la misma negrura en la que me había sumergido. Me quité la máscara, jadeando, y la dejé caer al suelo. Pero antes de que pudiera celebrar mi aparente escape, escuché una risa. Una risa baja, gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El juego nunca termina, dijo la voz. De repente, la carretera comenzó a distorsionarse, las líneas de asfalto se retorcieron y se levantaron como si fueran serpientes vivas. El suelo bajo mis pies se desmoronó, y caí. Caí en un abismo sin fin, la oscuridad envolviéndome, sofocándome. Los días siguientes pasaron en un estado de paranoia constante. Cada sombra, cada ruido extraño, me hacía saltar. Intenté deshacerme de la máscara, pero cada vez que lo intentaba, de alguna manera, volvía a aparecer en mi habitación, siempre en el mismo lugar, siempre mirándome con su expresión vacía. Una noche, decidí hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Me conecté de nuevo a la Deep Web, buscando respuestas. Encontré el mismo mercado, el mismo vendedor. Le envié un mensaje, pidiendo una explicación, exigiendo saber cómo deshacerme de la maldición que parecía haber caído sobre mí. La respuesta llegó en minutos, pero no fue lo que esperaba. No había instrucciones, no había advertencias. Solo una imagen. Una captura de pantalla de mi habitación, tomada desde el rincón más oscuro, con la máscara en primer plano. Cerré la computadora de golpe, mi corazón latiendo a 1000 por hora. No sabía qué hacer. Parecía que no había escapatoria. Me acurruqué en la cama, deseando que todo fuera solo una mala broma, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero cuando abrí los ojos, estaba en un lugar que no reconocí. Un cuarto blanco, estéril, sin puertas ni ventanas. Solo una luz blanca que no parecía tener fuente visible. Me levanté, desorientado, y entonces lo vi. Frente a mí, estaba la figura enmascarada. Pero esta vez, no estaba solo. Había docenas, tal vez cientos de ellos, formando un círculo alrededor de mí. El juego nunca termina, repitió la voz, resonando en mi cabeza. Me di la vuelta, buscando una salida, pero no había ninguna. La habitación comenzó a encogerse, las paredes acercándose, la presión en mi pecho creciendo. Y entonces, una de las figuras dio un paso adelante, quitándose la máscara. No sé qué esperaba ver, pero no era eso. Detrás de la máscara, vi mi propio rostro, pálido, vacío, con los ojos hundidos y sin vida. Antes de que pudiera reaccionar, todas las demás figuras hicieron lo mismo, revelando la misma cara, la mía, mirándome desde todos los ángulos. Grité, pero no salió ningún sonido. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. La oscuridad comenzó a cerrar alrededor de mí, tragándome, aplastándome. Y en ese último instante, antes de perder la conciencia, comprendí lo que realmente era el juego. Yo era parte de él. No sé cuánto tiempo ha pasado. Días, semanas, años.
he dejado de contar. Estoy atrapado en ese lugar, rodeado de mis propios rostros, repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. Corro, intento escapar, pero siempre termino en el mismo lugar, en esa habitación blanca, enfrentándome a mí mismo. A veces, escucho voces, risas distantes, como si alguien estuviera observando, disfrutando de mi sufrimiento. Y entonces lo entiendo. Esto no es una experiencia. Esto no es un juego. Es un infierno. Y estoy atrapado en él. Para siempre. Nunca pensé que una simple curiosidad me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Soy Andrés, un chico de 18 años, y todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos explorar lo más profundo de la Deep Web. Habíamos escuchado historias sobre lo que se podía encontrar allí, desde mercados de drogas hasta videos perturbadores, pero nada nos preparó para lo que realmente íbamos a descubrir. Era una tarde lluviosa cuando me conecté por primera vez. Estaba solo en mi habitación, con las luces apagadas y el sonido de la lluvia repiqueteando contra la ventana. Mis padres habían salido a cenar, así que tenía la casa para mí. Me puse los auriculares y abrí el navegador Tor, tal como había visto en los tutoriales de YouTube. Mis amigos, David y Alex, estaban también conectados desde sus casas. Creamos un chat privado donde compartíamos enlaces y comentábamos lo que íbamos viendo. Al principio, todo parecía una broma, sitios de conspiraciones, foros de hackers y algún que otro mercado extraño. Pero la cosa se puso seria cuando David compartió un enlace con el nombre Pandora's Box. «Hey, chicos, miren esto», dijo David en el chat. «Parece algo interesante». El enlace llevaba a una página simple, sin colores ni imágenes, solo un fondo negro con letras blancas que decían, «Abre la caja y descubre lo que hay dentro». Debajo, había un botón que decía Enter. «Esto se ve raro», dijo Alex. «¿Deberíamos entrar?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en ese sitio me incomodaba, pero mi curiosidad era más fuerte. «Solo es un sitio web más», dije, tratando de sonar despreocupado. «Vamos a ver qué es». Hice clic en el botón y la pantalla se puso en negro. Por un momento pensé que mi ordenador se había colgado, pero entonces apareció un mensaje: «Elige sabiamente». ¿Alguien más ve esto?, preguntó David. «Sí, parece un juego o algo así», respondió Alex. Aparecieron 4 opciones en la pantalla: el conocimiento prohibido, la muerte inevitable, la locura eterna y el dolor sin fin. ¿Qué carajos es esto?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Creo que es un test psicológico o algo así», dijo David. «Vamos, elijamos uno». «Ni loco elijo la muerte inevitable», dijo Alex. Yo tampoco quería elegir esa opción, así que me decidí por el conocimiento prohibido. Algo en mí decía que esa era la opción más segura, aunque no tenía idea de lo que significaba. «Yo también elijo el conocimiento prohibido», dijo David. «Bueno, que sea el conocimiento prohibido», suspiró Alex. Hicimos clic al mismo tiempo, y la pantalla se oscureció de nuevo. Después de unos segundos, apareció un nuevo mensaje: «Estás a punto de descubrir lo que nunca debiste saber». «Esto es absurdo», dije, pero no pude evitar sentir un nudo en el estómago. La pantalla mostró un video. La calidad era terrible, como si hubiese sido grabado con una cámara antigua. El video mostraba un cuarto oscuro, con una sola luz colgando del techo. En el centro del cuarto había una mesa, y sobre la mesa, una caja negra. «Espera, ¿alguien más ve esto?», preguntó David. «Es una caja, ¿verdad?». «Sí, pero ¿qué significa?», dijo Alex. De repente, la cámara se acercó a la caja. Se podía escuchar una respiración pesada, como si la persona que grababa estuviera asustada. La caja estaba cerrada con un candado, y había una llave al lado. «Esto empieza a ser raro», dije, tragando saliva. La persona en el video tomó la llave con manos temblorosas y abrió el candado. Cuando la caja se abrió, la cámara mostró su interior, estaba vacía. «¿Es una broma?», dijo Alex.
no entiendo. De repente, el video se cortó y la pantalla mostró un mensaje: lo que has liberado no puede ser contenido. En ese momento, la luz de mi habitación comenzó a parpadear. Pensé que era una coincidencia, pero entonces escuché un ruido fuerte en el pasillo. Me quité los auriculares y miré hacia la puerta, esperando escuchar a mis padres entrar, pero no había nadie. ¿Chicos?, dije en el chat. Creo que alguien está en mi casa. No bromees, Andrés, dijo David. Esto ya es suficientemente raro. No estoy bromeando, respondí, mi corazón latiendo con fuerza. Mierda, escuché algo en mi casa también, dijo Alex. Lo mismo aquí, agregó David. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo que mi cuerpo estaba en piloto automático. Caminé hacia la puerta de mi habitación y la abrí despacio. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver algo moviéndose en la penumbra. Hola, dije, mi voz temblando. Nadie respondió, pero el ruido se intensificó. Era como un susurro, una mezcla de voces que no podía entender. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras intentaba descifrar lo que decían. Andrés, no sigas, dijo David en el chat. Esto no es normal. Voy a revisar, tal vez es solo el viento, dije, tratando de convencerme a mí mismo. Caminé hacia el pasillo, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. A medida que avanzaba, las voces se hacían más fuertes. Llegué al final del pasillo, donde estaba la puerta del sótano. Nunca bajaba allí, solo estaba lleno de cosas viejas y telarañas, pero algo me empujaba a abrirla. Tomé la manija y, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, la giré. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en toda la casa. La oscuridad del sótano era impenetrable, pero las voces venían de allí, lo sabía. No bajes, dijo David. Cierra la puerta y aléjate. No puedo, susurré. Bajé el primer escalón, luego el segundo. Mis pies temblaban y cada paso se sentía como una eternidad. Las voces eran cada vez más claras, pero aún no podía entender lo que decían. Llegué al pie de las escaleras, y lo vi. Era la caja del video. Estaba allí, en el centro del sótano, rodeada de sombras que parecían moverse. La misma caja negra, con el candado roto, tal como la habíamos visto en el video. Esto no puede estar pasando, dije, sintiendo que iba a desmayarme. El aire se volvió denso, y las sombras comenzaron a acercarse. No eran personas, no eran nada que pudiera describir. Eran presencias, cosas que no deberían existir. Retrocedí, tropezando con los escalones. Tenía que salir de allí, pero mis piernas no respondían. Las sombras me rodearon, y las voces eran ahora gritos en mi cabeza. ¡Corre!, gritó David en el chat. ¡Sal de ahí! Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Subí las escaleras a trompicones, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Corrí hacia mi habitación y me encerré, respirando con dificultad. Podía escuchar las sombras golpeando la puerta del sótano, intentando salir. ¿Sigues ahí?, dijo Alex. Dime que estás bien. Estoy bien, respondí, pero no me lo creía. La pantalla de mi ordenador seguía mostrando el chat, pero había algo más. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla: la caja ha sido abierta. No hay vuelta atrás. ¿Qué significa eso?, dije, mirando el mensaje con horror. Pero nadie respondió. El chat se quedó en silencio, y mi pantalla se apagó de repente. La habitación estaba en completa oscuridad, excepto por la luz parpadeante del pasillo. Entonces, el ruido comenzó de nuevo, esta vez más cerca, justo fuera de mi puerta. Las sombras habían salido. No sé cómo lo logré, pero tomé mi móvil y llamé a mis padres. Les dije que volvieran a casa de inmediato, que había alguien en la casa. No les di detalles, solo quería que llegaran lo más pronto posible. El ruido continuaba, como si las sombras estuvieran buscando una manera de entrar. Me quedé quieto, esperando, rezando para que todo fuera un mal sueño. Finalmente, escuché la puerta principal abrirse. Mis padres habían llegado.
Corrí hacia ellos, sin mirar atrás, y les dije que algo estaba mal, que alguien había entrado al sótano. Mi padre bajó con una linterna, mientras mi madre me abrazaba, tratando de calmarme. Pero no había nada. El sótano estaba vacío, como siempre. No había caja, ni sombras, ni voces. Pero yo sabía lo que había visto. Desde esa noche, no volví a usar mi ordenador. Lo apagué y lo guardé en el armario, temiendo que algo pudiera salir de la pantalla. David y Alex dejaron de hablar del tema, y nunca más mencionamos la caja de Pandora. Pero sé que lo que liberamos esa noche sigue ahí, en algún lugar de la oscuridad, esperando. Y a veces, cuando estoy solo, puedo escuchar el susurro de las voces, recordándome que no hay vuelta atrás. Porque hay cosas que nunca debimos saber, cosas que no deberían ser vistas, y yo había cometido el error de abrir la caja. Ahora, solo me queda esperar. Esperar a que lo que sea que liberamos venga por mí. Porque sé que vendrá, tarde o temprano. Y cuando lo haga, no habrá lugar donde esconderse. Mi destino está sellado. Nunca me consideré una persona con tendencia al riesgo, pero, como dicen, la curiosidad mató al gato. Tenía 19 años, estaba en mi segundo año de universidad y mis amigos y yo nos divertíamos explorando los rincones más oscuros de Internet. Un pasatiempo que, en retrospectiva, nunca debí tomar a la ligera. Mi interés en la Deep Web comenzó de forma inocente. Había oído historias urbanas, relatos oscuros que parecían más mitos que realidad. La promesa de encontrar algo prohibido o misterioso era lo que me atraía. Estábamos en el apartamento de Lucas, un tipo algo excéntrico con una obsesión por lo macabro. Su ordenador tenía más filtros y firewalls que cualquier otro que hubiera visto. Cuando le pregunté por qué, simplemente sonrió y me dijo que en la Deep Web uno nunca podía estar demasiado seguro. Esa noche estábamos 4 amigos, Lucas, Marta, Javier y yo. Mientras bebíamos unas cervezas, Lucas decidió que era hora de enseñarnos lo que él llamaba la verdadera cara de Internet. Conectó su ordenador a un monitor grande y comenzó a mostrarnos cómo acceder a la Deep Web. Nos advirtió que debíamos ser cuidadosos, que no todo lo que encontráramos sería legal o seguro. Pero, como jóvenes curiosos, tomamos su advertencia a la ligera. La primera hora fue decepcionante. Lucas navegaba por foros aburridos y mercados extraños, vendiendo desde documentos falsificados hasta productos raros. Nada que no pudiéramos imaginar en la superficie de Internet. Pero entonces, algo cambió. Lucas encontró un enlace roto, un foro sin nombre ni descripción, solo un código extraño, 6A29F. No había ninguna imagen o detalle sobre lo que podría contener, pero Lucas, con su usual confianza, hizo clic. Al principio, parecía un foro vacío. No había nada más que una página en blanco con una caja de texto en el centro. Lucas, intrigado, escribió hola. Durante varios segundos, no ocurrió nada. Luego, una respuesta apareció en la pantalla. Bienvenido, jugador. Nos reímos. Lucas lo tomó como una broma, un intento de asustar a los que tropezaban con el foro. Sin embargo, la risa se desvaneció rápidamente cuando la pantalla comenzó a distorsionarse. Lucas intentó cerrar la página, pero su cursor estaba congelado. La pantalla se tornó negra y solo quedaba la caja de texto. ¿Quieres jugar? Lucas intentó apagar el ordenador, pero no respondía. El mensaje se repetía, ¿quieres jugar? La tensión en la habitación era palpable. Finalmente, Lucas tecleó sí. La pantalla volvió a la normalidad. El foro había cambiado, mostrando una lista de nombres, cada uno con un número al lado. Al final de la lista, un nuevo nombre apareció, Lucas. Al lado, un número que decía 1. Lucas nos miró nervioso, pero intentó hacer una broma. No es nada, solo una especie de chat extraño. Sin embargo, Marta, la más sensible del grupo, señaló algo extraño. La lista de nombres seguía creciendo. Cada vez que un nombre nuevo aparecía, el número al lado de Lucas aumentaba en 1. Cuando llegó a 10, la pantalla cambió nuevamente.
Tu turno. La habitación estaba en silencio absoluto. Lucas, con las manos temblorosas, escribió: ¿qué debo hacer? Espera. De repente, el monitor se apagó, seguido del sonido de los ventiladores del ordenador cesando. Nos quedamos en la oscuridad, con solo el leve zumbido de los dispositivos electrónicos a nuestro alrededor. Lucas maldijo y se levantó para desconectar todo. Sin embargo, justo cuando estaba por hacerlo, el monitor se encendió por sí mismo, mostrando una cámara en tiempo real. La imagen estaba borrosa al principio, pero luego se aclaró, revelando la calle afuera del apartamento de Lucas. ¿Es esa nuestra calle?, preguntó Javier, con la voz cargada de incredulidad. Lucas, pálido como el papel, asintió lentamente. La cámara se movió hacia la puerta principal del edificio, luego hacia las escaleras, y finalmente, deteniéndose frente a la puerta del apartamento de Lucas. La pantalla se oscureció de nuevo, mostrando un último mensaje: jugaremos más tarde. Sin decir palabra, Lucas desconectó el ordenador y nos apresuramos a salir de su apartamento. Aquella noche, ninguno de nosotros durmió bien. Los días siguientes pasaron como una nube oscura sobre nuestras cabezas. Tratábamos de actuar como si nada hubiera ocurrido, pero el miedo persistía. Lucas evitaba hablar del tema, pero su paranoia crecía. Unos días después del incidente, recibió un paquete sin remitente. Dentro, solo había un pequeño USB con la palabra juega escrita en tinta roja. Lucas, contra el consejo de todos, decidió usarlo. Nos convocó a su apartamento una vez más, diciendo que necesitaba resolver lo que fuera que había comenzado. Marta se negó a venir, pero Javier y yo sentíamos que debíamos acompañarlo. Cuando insertó el USB, la computadora lo reconoció al instante. No había archivos visibles, solo un icono de ejecutar. Lucas lo abrió, y la pantalla volvió a cambiar a negro. La misma caja de texto apareció, acompañada por una nueva lista de nombres. El nombre de Lucas estaba allí, esta vez con el número 15 al lado. Tu turno, decía el texto. Lucas miró a Javier y a mí con una mezcla de determinación y miedo. Tecleó: ¿qué debo hacer? Buscar. ¿Buscar qué?, escribió Lucas rápidamente. Al jugador. Encuentra a uno de los que no respondió. Lucas, confuso, escribió: ¿cómo? La pantalla se llenó de imágenes de direcciones y nombres, como si alguien estuviera rastreando a las personas que habían jugado antes que él. Encuentra a uno, o nosotros te encontraremos a ti, decía el mensaje. El horror de la situación finalmente se hizo evidente. Era un juego retorcido, uno en el que las reglas no eran claras, pero las consecuencias eran mortales. Lucas desconectó el USB, pero el miedo ya estaba instalado en nuestras mentes. Durante las siguientes semanas, Lucas comenzó a cambiar. Estaba obsesionado con el juego, buscando pistas sobre los otros nombres en la lista. Se encerraba en su apartamento, apenas comía, y sus ojeras eran cada vez más profundas. Javier y yo intentábamos ayudarlo, pero él insistía en que debía encontrar a uno de los otros jugadores. Finalmente, Lucas encontró una pista. Uno de los nombres en la lista estaba vinculado a un antiguo compañero de su escuela secundaria que había desaparecido años atrás. Sin pensarlo dos veces, decidió seguir la pista. Una noche, me llamó, su voz sonaba frenética. Lo encontré, dijo. Está en un hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad. Debo hablar con él. Intenté disuadirlo, pero Lucas estaba decidido. A regañadientes, accedí a acompañarlo. El hospital era un lugar lúgubre y decadente, el tipo de lugar que solo existe en las peores pesadillas. Nos dejaron entrar solo después de largas negociaciones y de afirmar que éramos familiares del paciente. Finalmente, llegamos a la habitación. Dentro, un hombre de unos 30 años, demacrado y con la mirada perdida, estaba sentado en la esquina, murmurando para sí mismo. Lucas se acercó lentamente. ¿Tú también jugaste?, preguntó. El hombre levantó la vista, y sus ojos se llenaron de pánico. No debiste venir. Ellos siempre ganan. Siempre. Lucas insistió, tratando de obtener más información,
pero el hombre solo repetía la misma frase una y otra vez: ellos siempre ganan. De repente, el hombre comenzó a gritar, pidiendo que nos fuéramos. Las enfermeras entraron corriendo y nos echaron del hospital. Esa noche, Lucas no durmió. Se quedó mirando fijamente la lista de nombres, como si pudiera encontrar alguna respuesta oculta en ellos. A la mañana siguiente, Javier llamó con una voz preocupada. Lucas no me responde. Estoy en su apartamento, pero no contesta la puerta. Sentí un nudo en el estómago mientras me dirigía al apartamento de Lucas. Cuando llegué, Javier estaba afuera, golpeando la puerta frenéticamente. Finalmente, logramos forzar la cerradura. El apartamento estaba en desorden. Papeles esparcidos por todas partes, el ordenador de Lucas destrozado en el suelo. Pero no había rastro de Lucas. Solo un mensaje en la pared, escrito con lo que parecía ser sangre: juego terminado. Llamamos a la policía, pero nunca encontraron ningún rastro de él. Lucas había desaparecido sin dejar huella. Durante semanas intenté seguir con mi vida, pero la desaparición de Lucas me perseguía. Una noche, recibí un mensaje en mi correo electrónico de una dirección que no reconocía. Tu turno. Mi corazón se detuvo. Era imposible, pero ahí estaba. Cerré el correo y desconecté mi ordenador, tratando de convencerme de que solo era una broma. Pero sabía que no lo era. Desde entonces, he estado en constante vigilancia, esperando que ellos vengan por mí. No he dormido bien en semanas, y cada ruido en la oscuridad me hace saltar. Javier también está paranoico, evitando cualquier contacto en línea. No sé cómo acabará esto. Solo sé que no puedo seguir así. Hoy, encontré un paquete en la puerta de mi apartamento. Lo reconocí al instante, un pequeño USB con la palabra juega escrita en tinta roja. Lo tengo frente a mí ahora, mientras escribo estas últimas palabras. No sé qué hacer. Si lo conecto, sé que el juego continuará, pero si no lo hago, no quiero imaginar lo que sucederá. Pero hay algo que debo intentar. Algo que podría ser la clave para detener este ciclo. Antes de desconectar, buscaré el nombre de Lucas en la lista. Tal vez, solo tal vez, haya una manera de sacarlo de donde sea que esté. Quizás no sea tan fácil como parece, pero no tengo otra opción. Un par de semanas después, el apartamento de Lucas fue desalojado por falta de pago. Los vecinos informaron que vieron a un joven entrando y saliendo del edificio varias veces antes de que todo quedara en silencio. Nadie ha vuelto a ver a Lucas ni a sus amigos desde entonces. Lo único que quedó fue un ordenador desconectado, con la pantalla mostrando una lista interminable de nombres y un número en constante aumento al lado de uno de ellos, 1.